Buenos días. Vamos a intentar mantener una nueva comunicación con ustedes como los viernes. Y yo quería hacer una breve introducción para que ustedes vieran algo de lo que queremos transmitir hoy. La primera cosa es que el tema que vamos a abordar hoy, que es lo que sería el suelo de fundación, esto es lo que nos espera cuando tenemos que hacer una obra de arquitectura, y nos espera en forma inédita. Inédita quiere decir que eh, vamos a muchas veces tropezar con cosas que hace muchísimos años que están guardadas ahí, porque nadie en toda la historia de la humanidad las ha visto. Es común encontrar restos fósiles en la zona nuestra, en la zona pampeana, acá en La Plata, esos cascarudos gigantes que se llaman gliptodontes, que ustedes habrán visto en el Museo de Ciencias Naturales de la universidad. Es un tema especialmente complejo y en el que los arquitectos muchas veces le escapamos por temor o por no saber a opinar. La primera cosa que tiene de compleja esta situación es que el suelo, como decía antes, nos preexiste, como es una suerte de material de construcción. Es un material que no lo pedimos, sino que está, y que tenemos que ver si lo vamos a usar tal como está, si lo vamos a cambiar. Por lo tanto hay que conocerlo. Y acá topamos con el primer inconveniente. Imaginemos que nos tapamos los ojos. Sería muy difícil abordar la realidad a ciegas. Bueno, el suelo es una de esas cuestiones. No lo vemos, no vemos lo que hay debajo del cero. Ustedes ya habrán visto lo que cuesta en los proyectos de arquitectura que ustedes ya han realizado ir hacia abajo. Las más de las veces hay una gruesa línea negra que divide, bueno, lo que veo de lo que no veo. Por lo tanto, de alguna manera lo que intentamos con esta clase es trabajar sobre esa cuestión que no se ve. ¿Cómo conocer algo que no se ve? Bueno, vamos a ir abordándola brevemente, en forma introductoria. Para eso contamos con un especialista en el taller, que es el arquitecto Forte, que va a tomar la conducción de la clase un poquito más adelante. Es una suerte tener a un arquitecto que además se entiende de suelos. Es decir, que no es un especialista, que en realidad la especialidad que toma esta idea del manejo de los suelos es la geología. Geo, tierra, logía, estudio. Por eso los geólogos son los encargados de indagar en lo que es el terreno, y muchas veces, ustedes conocen por ejemplo el caso de Vaca Muerta, van a lo mejor 3 kilómetros o 4 kilómetros para abajo, porque encuentran que ahí hubo en alguna época un yacimiento de cadáveres de dinosaurios, cuando aquel gran frío que los mató y que después se hicieron petróleo. Entonces, para encontrarlos a veces hay que escarbar y buscar cómo es la roca. Bueno, nosotros tenemos un problema bastante más simple porque vamos a ir muy poquito para abajo con nuestras construcciones comparado con lo que hacen los geólogos. Por eso no tenemos que conocer como geólogos, sino conocer como arquitectos. Y para eso ustedes van a ver que hay que poner un poco de empeño. Una de las cosas que vamos a hacer es intentar, como en otros aspectos, abordar una suerte de lenguaje. Van a ver que vamos a tener que conocer algunos términos que están en inglés, porque así la normativa internacional los ha tomado para clasificar los suelos, y esto hay que estudiarlo. Por eso tiene algún componente teórico. Yo lo conversaba con el profesor Maresi sobre este tema, y por ejemplo yo le contaba, todos conocemos qué es la tierra seca y qué es el barro. La idea teórica es encontrar la causa por la cual la tierra seca, al agregarse agua,
se transforma en barro, y que los barros son distintos de acuerdo al tipo de tierra seca que tuviéramos antes de agregarle agua y la cantidad de agua que le agregamos. Por eso algunas cosas de las que transitamos todos los días, como es por ejemplo quedarse encajado en el barro con un vehículo, a casi todo nos ha pasado o conocemos a alguien que le haya pasado, que también tenemos a veces distintas formas de entrar a un terreno para manejar, por ejemplo, en la arena, que es otro tipo de suelo. A ninguno de nosotros se nos ocurriría tomar una caja de bolitas de esas que usábamos, al menos en mi generación de pibes, y dejarlas sueltas porque se disgregarían. Claro, cuando vemos esas bolitas, rozan muy poquito entre ellas, por eso se desplazan. La arena, esa de construcción, que en realidad son piedritas partidas muy chiquitas, se va trabando una con otra y hace una pilita. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Yo ahora voy a cortar un momento y les quería contar una experiencia que, si les sale bien, la pueden practicar el domingo en su casa. Vamos a arrancar. A propósito, me están viendo reflejado en la pantalla de mi computadora. Esto es pequeño, pero es un esfuerzo de producción importante. Vamos a ver los elementos que tenemos. Tenemos edificios. Acá hay otro. Tenemos un medio bastante acuoso, después lo voy a tomar porque en realidad le agregué un poco de café. Y tenemos suelos. Ya están viendo que si esto resulta bien el domingo, se lo pueden hacer a los papás en la mesa, en el postre. Vamos a tomar un edificio y vamos a llevarlo a hacer una prueba que le vamos a llamar de tensión admisible, es decir, cuánta carga resiste por unidad de superficie. Fíjense que yo lo voy a probar en el suelo 1 y ante una carga, ven que el edificio entra con facilidad. Voy a buscar otro mi paquete de edificios. Ahora lo voy a probar en este otro suelo. ¿Ven que le hago la misma fuerza y no entra? El edificio es el mismo. Pero miren cómo entró en uno y cómo entró en el otro. Voy a buscar otro edificio más. Y ahora lo voy a transformar. Estoy pidiendo que mucha... ¡Ay! Se nos cayó uno. Le estoy pidiendo mucho esfuerzo de imaginación. Ahora lo vamos a transformar en suelo. Este suelo está seco. Miren qué pasa cuando lo humedezco. Toma agua. Miren, ¿ven? Esto le debe haber pasado con más de una vainilla en algún momento. Es decir, que ese suelo tenía agujeritos por donde entró el agua con un poco de café. Y le cambió. Ya no sirve. Ven que ni siquiera en el suelo más blando. Es más blando que el suelo blando. Ahora miren lo que va a pasar. Vamos a sacar nuestro edificio. Ahora voy a tomar mi segundo edificio. ¿Ven que tiene una diferencia? Termina en punta este edificio. Con muy poco esfuerzo en este suelo blando, entró hasta el fondo. Está tocando el fondo del plato. Y con la misma esfuerzo también entra acá. Quiere decir que la tensión que yo le puse en el dedo se dividió por una superficie más grande en este momento y más chica en este. Por eso ustedes van a ver que le vamos a contar qué es la tensión admisible. Cuánta tensión admite este suelo ante igualdad de edificio y cuánta admite este otro. Bueno, ahora sí, los voy a dejar con el arquitecto Forte, que les va a explicar
esto que hemos visto un poco descontracturado, con cuestiones que hay que estudiar. Les vamos a hacer unas preguntas al final, como para que testemos, ahora que está tan de moda testear, qué es lo que ustedes han visto de nuestra clase. Bueno, nos vemos más tarde. Hoy vamos a ver qué sucede debajo de esa línea que representa al suelo para descubrir que el plano de apoyo de la vivienda está ubicado por debajo de la superficie topográfica, a una profundidad que depende de la resistencia del suelo y de la carga que la estructura le transmite al suelo a través del subsistema de apoyo. Cuando nos encontramos frente a algo nuevo, como es el suelo en este caso, siempre tratamos de encontrar una definición que nos permita representar a esa cosa de la que estamos hablando. Sin embargo, no existe una sola definición de suelo, porque el suelo o los suelos, como vamos a ver, son estudiados por distintas disciplinas y con diferentes propósitos, y estas definiciones dependen exclusivamente del interés por el cual son estudiadas. A pesar de todo, podemos decir que el suelo es o está ubicado en la parte más superficial de la corteza de la Tierra. Podemos decir también que el suelo es un cuerpo poroso que puede definirse como un sistema trifásico compuesto por una fase sólida ocupada por partículas minerales y materia orgánica, una fase líquida ocupada por agua y una fase gaseosa ocupada por aire. A la izquierda de la diapositiva vemos una representación esquemática de lo que descubrimos cuando hacemos un pozo con una pala, por ejemplo. La parte superior, que se llama zona no saturada, es lo que cuando hacemos ese pozo reconocemos como la parte del suelo que consideramos seco. Si seguimos excavando en profundidad, comenzamos a encontrar una zona con creciente contenido de humedad y a medida que descendemos nos encontramos con que el pozo que hemos excavado comienza a inundarse. En la fotografía de la derecha vemos estas tres zonas en el perfil de un suelo del Partido de La Plata. La parte superior del perfil del suelo, que está aparentemente seca, es la zona no saturada. Debajo de ella vemos una franja con contenido creciente de humedad en profundidad que asciende por capilaridades del acuífero freático. En el perfil esquemático la hemos representado con líneas de puntos y se llama franja capilar. Debajo de la franja capilar se encuentra el acuífero freático y su parte superior define la posición del nivel freático. La posición de la superficie freática respecto de la superficie topográfica varía de acuerdo con las características geológicas y geomorfológicas de cada zona. Esto quiere decir, por ejemplo, que no está a la misma profundidad en todos los puntos del Partido de La Plata. Además, la posición de la superficie freática tiene grandes fluctuaciones que dependen fundamentalmente de las lluvias, aunque también existen otras causas debidas a la acción del hombre en las que no nos vamos a detener. Cuando comienza a llover, una parte del agua escurre superficialmente y otra parte comienza a infiltrar, a meterse dentro del cuerpo del suelo. Parte del agua infiltrada queda atrapada entre las partículas del suelo por fuerzas de adhesión y cohesión. Esta agua se conoce como agua retenida. Otra parte drena en profundidad por acción de la gravedad y alimenta el acuífero freático. Este agua es conocida como agua gravitacional. Después de periodos de lluvia prolongados, el agua comienza a desplazar al aire de los poros del suelo y estos comienzan a llenarse de agua. Cuando la totalidad del espacio poral se llena de agua, se dice que el suelo está saturado, como puede verse en la imagen izquierda de la diapositiva. El agua libre, que también es llamada agua gravitacional y que no se encuentra retenida por fuerza de adhesión y cohesión, comienza a migrar en profundidad alimentando al acuífero subterráneo. Cuando cesan las lluvias, el agua libre continúa migrando en profundidad
y parte del agua queda retenida en torno a las partículas del suelo por fuerzas de adhesión y cohesión. Se dice entonces que el suelo está a capacidad de campo, como vemos en la imagen central. Luego de largos periodos de sequía, la mayor parte del agua retenida se evapora y solo queda una muy pequeña cantidad de agua que a manera de película rodea a las partículas del suelo, denominada agua pelicular. En este momento se considera que el suelo está seco, como se muestra en la imagen. Como habíamos dicho, los suelos son estudiados por distintas disciplinas y fundamentalmente con fines geológicos, agronómicos y geotécnicos. Desde el punto de vista geotécnico, el objetivo del estudio de suelos es conocer su comportamiento como plano de fundación. La parte más superficial, afectada por procesos edafogénicos, o sea, el espesor de lo que se denomina solum, es estudiado con fines principalmente agronómicos. La parte de abajo, es decir, la que subyace al espesor del solum, es la parte estudiada con fines geotécnicos, con el propósito de conocer su comportamiento mecánico. Estos estudios se realizan hasta la profundidad que sea necesaria, dependiendo de aspectos geológicos que condicionan la resistencia de los suelos y a la carga que se transmite. Los arquitectos necesitamos conocer algunas de las propiedades que condicionan el comportamiento de los suelos como plano de fundación para interpretar correctamente las recomendaciones que nos hace el ingeniero geotecnista. En caso contrario, nos podemos encontrar con circunstancias desagradables como las que les ocurrió a estos colegas. En general, estamos acostumbrados a reconocer diferencias entre suelos y rocas. Sin embargo, estas diferencias son en general arbitrarias. Desde el punto de vista geomecánico, se considera roca a todo agregado de partículas unidas por fuerzas cohesivas a partir de un determinado tamaño y que solo pueden ser disgregadas por medios mecánicos. Algunas de las características que condicionan el comportamiento de los suelos como plano de fundación son el tamaño de partícula, la distribución del tamaño de partículas, la permeabilidad, el empaquetamiento y la consistencia. Existe una relación muy directa entre el tamaño de partícula, su distribución, la permeabilidad y el comportamiento de los suelos. Del tamaño de las partículas primarias depende en gran medida el comportamiento mecánico de los suelos. Según su tamaño, estas partículas se clasifican en gravas, son partículas de tamaño comprendido entre 2 milímetros y hasta 250 milímetros, arenas, cuyo tamaño está comprendido entre los 0,062 milímetros y los 2 milímetros, limos, que son partículas de tamaño comprendido entre 0,002 milímetros y 0,062 milímetros, y arcillas, que son partículas de tamaño menor a 0,002 milímetros, es decir, 2 micrones. A los fines geotécnicos, los suelos que están compuestos por partículas mayores a 100 o 250 milímetros, de acuerdo a la clasificación, son tratados como rocas. Mientras las gravas, arenas y limos son términos que hacen referencia al tamaño de partícula, es decir, a un tamaño, las arcillas son además una especie mineralógica con características que, como vamos a ver, les otorgan a los suelos características muy particulares. En un primer agrupamiento, los suelos se dividen en suelos de granos gruesos y de grano fino. Los suelos dominados por gravas y arenas se consideran suelos gruesos, mientras que los dominados por limos y arcillas son considerados suelos finos. En el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, los suelos dominados por gravas se identifican con la letra G mayúscula. Los dominados por arena se identifican con la letra S mayúscula, los dominados por limo con la letra M mayúscula y los dominados por arcilla con la letra C mayúscula. Esto no quiere decir que los suelos estén formados solamente por grava, arena, limo o arcilla. Los suelos son, en la gran mayoría de los casos, mezclas de los distintos tamaños granulométricos
y se los designa con el nombre del tamaño dominante. Por ejemplo, un suelo puede estar formado por gravas y mezclas de arenas subordinadas con algunos materiales finos y se lo identifica con la letra G mayúscula. O puede estar formado por arenas con limos y arcillas subordinadas y se lo designa con la letra S mayúscula. La primera letra siempre identifica el tamaño de partícula primaria dominante. Otra propiedad que ejerce una gran influencia en el comportamiento mecánico de los suelos es la distribución del tamaño de partículas. La distribución del tamaño de partículas determina una propiedad importante conocida como graduación o gradación. Se considera que un suelo es bien graduado cuando tiene una graduación continua de tamaños, como se muestra en la imagen superior. Por el contrario, cuando todas las partículas son de tamaño uniforme, se considera que el suelo es mal graduado. La graduación tiene una gran importancia en el comportamiento de los suelos, a tal punto que en los suelos gruesos, según el Sistema Unificado de Clasificación, la segunda letra con la que se los identifica hace referencia a la buena o mala graduación. La buena graduación se le identifica con la letra W mayúscula y la mala graduación con la letra P mayúscula. Como vemos, los tipos de suelos fundamentales se determinan a partir del tamaño de partícula, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene este tamaño en las propiedades de los suelos y en su comportamiento. Como hemos visto hasta ahora, en los suelos gruesos, el tamaño de partícula y la graduación tienen una gran importancia. Veremos luego qué es lo que sucede con los suelos denominados finos, que están compuestos por limos y arcillas o por mezclas de ambos materiales. La densidad es una propiedad muy importante de los suelos. Cuando comenzamos dijimos que el suelo era un cuerpo poroso compuesto por una fase sólida y una fase porosa que podía estar ocupada por aire o agua. Este espacio poroso representa el espacio vacío. Como sabemos, la densidad es la relación entre el peso y una unidad de volumen de una muestra de suelo, en este caso, y puede expresarse en gramos por centímetro cúbico o tonelada por metro cúbico. Como en todo cuerpo poroso, existen dos densidades. Una densidad aparente, que identificamos con D mayúscula y el sufijo A, que considera el espacio poroso y por ende el espacio vacío, y una densidad real, dr, que considera solo a la parte sólida, excluyendo el volumen que ocupan los poros o volumen de vacíos. Como vemos en la imagen de la izquierda, la densidad aparente es igual a la relación entre el volumen total de la muestra de suelo y su peso seco a estufa. Cuando el suelo está seco a estufa, todos los espacios vacíos están ocupados por aire. Por lo tanto, la densidad aparente es igual al volumen total sobre el peso. En la imagen de la izquierda vemos una situación ideal que muestra lo que sucedería si pudiéramos comprimir esa misma muestra de suelo hasta que no quedaran espacios vacíos. Si esto fuera posible, obtendríamos el volumen de sólidos. En este caso, la densidad real de R es igual al volumen de sólidos sobre el peso. En este ejemplo, el volumen de sólidos representa la máxima compacidad que puede alcanzar un sólido. En la realidad, cada suelo tiene una compacidad máxima que puede alcanzar y que es dependiente de distintos factores. La densidad relativa permite calcular el índice mínimo de vacíos que ese suelo puede alcanzar para conocer la compacidad máxima que podría ese mismo suelo alcanzar. La compacidad máxima que puede alcanzar un suelo, porcentaje mínimo de vacíos, es un parámetro muy importante para conocer su comportamiento ante la aplicación de una carga. La compacidad máxima no es una medida de la resistencia de un suelo, sino del porcentaje mínimo de vacíos que puede alcanzar un suelo ante la aplicación de una carga. La compresibilidad depende del empaquetamiento y la compacidad e indica el comportamiento del suelo frente a la aplicación de una carga. Si la compresibilidad es baja a nula, el comportamiento será muy bueno a excelente. Si la compresibilidad es media a alta,
el comportamiento será regular a muy malo. En esta diapositiva hemos representado esquemáticamente la compresibilidad de tres suelos en función de su compacidad. En la imagen de la izquierda vemos que cuando la compacidad es alta, la compresibilidad es casi nula. El comportamiento de ese suelo como plano de fundación es entonces de muy bueno a excelente. En la imagen central, la compacidad es media y la compresibilidad es baja. El comportamiento de ese suelo como plano de fundación estaría situado entre bueno a regular. Y en la imagen de la derecha, la compacidad es baja y entonces la compresibilidad es alta. El comportamiento de ese suelo como plano de fundación puede ser situado entre regular a malo. Se conoce como empaquetamiento a la forma de acomodamiento de las partículas dentro del cuerpo del suelo. Un empaquetamiento denso deja menos espacio vacío entre las partículas, mientras que un empaquetamiento suelto deja un mayor espacio. Del empaquetamiento dependen la porosidad o porcentaje de vacíos, la densidad aparente y la compacidad. En esta diapositiva vemos cómo se reacomodan las partículas de un suelo mal graduado después de la aplicación de una carga. A la izquierda tenemos el suelo mal graduado con un empaquetamiento que deja un importante porcentaje de vacíos. A la derecha, luego de la aplicación de la carga, se reacomodan las partículas modificando el empaquetamiento, lo que disminuye el porcentaje de vacíos, aumentando la densidad relativa y la compacidad. En esta diapositiva hemos representado dos muestras de suelo con compacidad densa. La muestra de la izquierda podría corresponder a un suelo de mezclas de gravas y arenas bien graduadas, mientras que la de la izquierda podría representar a un suelo de gravas mal graduadas. La buena graduación del tamaño de partícula favorece una mayor compacidad respecto a la compacidad máxima que puede alcanzar un suelo mal graduado. En la imagen de la izquierda vemos cómo las partículas primarias de menor tamaño llenan los espacios entre las partículas de tamaños mayores, reduciendo el porcentaje de vacíos. La permeabilidad es otra de las propiedades que condicionan el comportamiento de los suelos. La permeabilidad se define como la propiedad de los cuerpos porosos para alojar y transmitir el agua, y se mide mediante un coeficiente que se llama coeficiente de conductividad hidráulica. La permeabilidad depende fundamentalmente del tamaño de los poros interconectados del suelo. Los suelos de gravas y arenas, que son suelos gruesos, tienen menor porosidad total que los suelos finos compuestos por limos y arcillas, pero el tamaño de los poros es mucho más grande, lo que favorece la permeabilidad. Los suelos dominados en su composición por limos y arcillas, suelos finos, tienen mayor porosidad total, pero el tamaño de los poros es mucho más fino, lo que dificulta la permeabilidad. La consistencia es la medida de la firmeza o solidez de un suelo. En los suelos gruesos, la densidad relativa, el empaquetamiento y la distribución del tamaño de partículas definen la consistencia. Estos suelos de grano grueso, de tamaño grava y arena o mezclas de ambos, son conocidos como suelos friccionantes. En los suelos finos, dominados por tamaños limo y arcilla, la consistencia está definida por el contenido de humedad, debido a las fuerzas de cohesión entre las partículas que se generan en presencia de agua. En los suelos finos, la consistencia se mide a partir de los límites llamados de la consistencia y conocidos también como parámetros de Atterberg. Los suelos finos de tamaño limo y arcilla son conocidos como suelos cohesivos. Los límites de la consistencia, o parámetros de Atterberg, son el límite líquido, el límite plástico y su diferencia, que es el índice de plasticidad. El límite líquido es el contenido de humedad a partir del cual el suelo se comporta como un fluido viscoso. El límite plástico es el contenido de humedad a partir del cual el suelo no recupera la deformación, y la diferencia entre ambos límites es el índice de plasticidad IP, que es un indicador de la plasticidad del suelo. El límite líquido
se determina en un aparato denominado cascador de Casagrande, que es el nombre del ingeniero a quien debemos el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. El ensayo consiste en colocar una muestra de suelo con contenido de humedad que permita trabajarla como una pasta y hacer en la zona central una hendidura en forma de canaleta como se muestra en la figura A. Luego, girando la manivela, se aplican golpes sucesivos hasta que la canaleta se cierra como se muestra en la figura B. El ensayo se tiene que repetir tantas veces como sea necesario hasta que la canaleta se cierre con 25 golpes. Luego la muestra se pesa, se seca en estufa, se vuelve a pesar seca en estufa y se calcula el contenido de humedad. Este porcentaje de humedad es el valor del límite líquido. El límite plástico se determina mediante un ensayo que consiste en amasar pequeños rollos de suelo de hasta 3 milímetros de espesor, recomprimirlo, remoldearlos y volverlos a amasar hasta que los rollos comiencen a disgregarse y no puedan ser remoldeados. Las muestras luego son pesadas, son secadas en estufa, son vueltas a secar secas en estufa y se calcula el contenido de humedad. El porcentaje de humedad así determinado es el valor del límite plástico. La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico es el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es una expresión aproximada de la capacidad de expansión y contracción de algunos suelos finos, especialmente los arcillosos, a los que nos vamos a referir más adelante. Habíamos visto que los suelos de grano grueso se designaban según su tamaño de partícula y su graduación con dos letras. Por ejemplo, a un suelo de gravas bien graduadas se lo designaba como GW, que son los símbolos de gravas bien graduadas. A los suelos finos, en cambio, dominados por limos y arcillas, se los designa primero por las letras que hacen referencia al tamaño de partícula, la C o la M, y luego las letras L y H que hacen referencia a su baja o a su alta plasticidad. Vamos a hacer ahora un resumen de los contenidos que hemos ido viendo. Por ejemplo, para sintetizar las características de estos suelos y la relación que éstas tienen con su comportamiento general como plano de fundación. Habíamos visto que las gravas tenían tamaños de grano muy grueso, entre 2 y 250 milímetros, que podían ser bien graduadas o mal graduadas, que tenían una consistencia generalmente firme y sólida, y una permeabilidad alta a muy alta. Las propiedades geotécnicas que reflejan esas propiedades físicas son compresibilidad casi nula, condiciones de compactación excelentes y comportamiento como plano de fundación bueno a excelente. Algo muy parecido podemos decir de las arenas, que si bien tienen un tamaño de grano menor al de las gravas, están situadas entre 0,062 milímetros y 2 milímetros, como estamos viendo, son también de consistencia firme y sólida, tienen permeabilidad alta a muy alta y sus propiedades geotécnicas están definidas por una compresibilidad baja a casi nula, a condiciones de compactación buenas a excelentes, y el comportamiento como plano de fundación es, en consecuencia, bueno a excelente. En el caso de los suelos dominados por las fracciones granulométricas limos y arcillas, vemos que, la graduación en este caso es indiferente, tienen una consistencia determinada por plasticidades que van de bajas a muy altas, tienen permeabilidades bajas a muy bajas y casi impermeables, y de todo eso surge que sus propiedades geotécnicas están definidas por una compresibilidad baja a alta, condiciones de compactación regulares a malas y comportamientos como plano de fundación que van desde regular a muy malo. Dentro de los suelos finos existen suelos que están dominados por una especie particular de arcillas que son conocidas como arcillas expansivas o arcillas expandibles. Estas arcillas son arcillas de muy alta plasticidad que deben esa característica, ese potencial, a sus características mineralógicas. Estas arcillas, cuando ganan contenido de humedad, se expanden y aumentan su volumen de manera muy significativa. Cuando vienen periodos de sequía,
pierden humedad, se contraen y reducen su volumen de manera también muy significativa. Esto lo que hace es producir, en la medida en que se alternan periodos húmedos con periodos secos, procesos de expansión y contracción. Estos procesos de expansión y contracción producen ascensos y descensos muy lentos del terreno con efectos destructivos sobre las construcciones, especialmente en las construcciones de pequeño porte y en las estructuras superficiales como pueden ser, por ejemplo, los pavimentos. Las arcillas expansivas son un caso muy particular de suelos, son suelos que están presentes con bastante frecuencia en muchos lugares del Partido de la Plata y que demandan respuestas particulares desde el punto de vista del diseño constructivo. En esta diapositiva, y con el simple propósito de ilustrar cuál es el efecto destructivo de las arcillas, mostramos algunas imágenes que afectan tanto a construcciones de pequeño porte como estructuras livianas. En la parte superior izquierda de la imagen vemos lo que se conoce con el nombre de grieta de contracción. Esa es una fotografía tomada en un suelo del Partido de la Plata, en la localidad de Los Hornos, donde se puede apreciar una de las grietas que se forma durante el proceso de desecación de las arcillas, que en ese caso en particular tiene aproximadamente 5 centímetros de ancho. En esta diapositiva hemos representado un número muy limitado de suelos, pero de los tipos de suelo más importantes, de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos modificado de Casagrande, donde está por cada símbolo identificado el tipo de suelo, luego su descripción, luego su comportamiento como plano de fundación, sus condiciones de drenaje, su compresibilidad y sus condiciones de compactación, que son en definitiva esas condiciones que definen ese tipo de comportamiento que en cada caso está calificado desde muy malo hasta excelente. El método de exploración y estudio de suelos más difundido es sin dudas el ensayo de penetración estándar propuesto por Terzaghi, sin dudas el padre de la mecánica de suelos moderna. Este método consiste en el hincado a percusión de un muestreador, conocido como muestreador o cuchara de Terzaghi, mediante un equipo sencillo que consiste en un trípode con un martillo o martinete de peso normalizado y un conjunto de varillas ensamblables en cuyo extremo inferior se ajusta el muestreador. El tubo muestreador propiamente dicho lleva dentro o puede llevar un portamuestra generalmente de PVC que permite su sellado para el traslado de las muestras extraídas al laboratorio. El ensayo consiste en hincar la cuchara registrando el número de golpes por cada 30 centímetros de avance en profundidad. Cada 30 centímetros de avance, la cuchara se extrae, se recupera la muestra sellando los extremos del tubo portamuestras de PVC para asegurar que no se produzcan pérdidas de humedad y se continúa con el ensayo hasta alcanzar la profundidad deseada. Las muestras extraídas son trasladadas al laboratorio para la ejecución de diferentes determinaciones analíticas. Los objetivos de este ensayo son obtener muestras representativas del subsuelo que se pretende estudiar, determinar la resistencia del suelo a la presentación y su valor soporte, mediante correlaciones entre el número de golpes n, la densidad aparente, la compacidad, el ángulo de fricción interna, etc., en función de tablas y ábacos ya establecidos estadísticamente para determinar su resistencia a la compresión simple. Los resultados del ensayo de penetración estándar contienen o deberían contener una descripción geológica de la zona estudiada, una planilla de datos analíticos, gráficas indicando la variación de los datos experimentales y analíticos en profundidad, profundidad recomendada de fundación, tensión admisible del terreno o sigma T en kilogramos por centímetro cuadrado y recomendaciones para fundar de acuerdo al porte de la construcción que se pretende ejecutar en el sitio cuyo estudio de suelos se ha encargado el ingeniero. Existen diversos métodos de laboratorio, además, que pueden aportar información más precisa. Uno de estos métodos es el que
fue propuesto hace muchos años por el ingeniero Casagrande y que consiste en determinar la resistencia al corte por un método que definió como resistencia al corte directo. Este método consiste en aplicar a una muestra de suelos una carga vertical, mantener la aplicación de esa carga vertical constante y aplicar luego una carga horizontal, como se muestra en la figura que ilustra esta diapositiva. Uno de los métodos tal vez más complicados de ejecutar, pero que con la mayor precisión permite calcular la resistencia al corte de suelos confinados en condiciones drenadas y no drenadas, es el ensayo triaxial. Este ensayo, de manera muy sintética, consiste en colocar una muestra inalterada de suelos en un portamuestra, que generalmente es de látex, que tiene arriba y abajo dos piedras porosas, para permitir su drenaje superior e inferior, que se ha identificado con la letra A minúscula entre paréntesis en la diapositiva, que además se coloca dentro de una cámara de ensayo generalmente de vidrio. El drenaje se puede permitir o no, de acuerdo a la conveniencia del ensayo, mediante llaves de corte que se han indicado en la diapositiva con el número 1. La cámara de ensayo, una vez colocada la muestra, se presuriza mediante una presión que tiene por finalidad asegurar el confinamiento lateral de la muestra, y esta presión se controla con un manómetro. Inicialmente, esta presión lateral, que en la gráfica hemos indicado como sigma 3, es igual a una presión vertical, indicada como sigma 1, que es aplicada con un pistón que viene provisto con el equipo. Una vez logrado todo esto, una vez asegurada esa condición de equilibrio entre las presiones laterales y la presión vertical, se incrementa levemente y por pasos sucesivos el valor de la presión vertical, midiendo ante cada intervalo de aumento de la presión vertical la deformación. Estas cargas se van incrementando progresivamente hasta llegar al valor máximo de la tensión vertical, que se llama sigma 1T, sigma 1 presión 1 total, en la cual se produce la rotura de la probeta. Queda de esa forma determinada experimentalmente la tensión de rotura de un suelo en condiciones naturales, bajo condiciones drenadas o no drenadas, bajo la aplicación de una carga vertical. En esta diapositiva vemos que el ejemplo 1 ha sido relocalizado en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde los suelos están compuestos por arenas arcillosas y mezclas de arena. En el caso del ejemplo 2, se ha relocalizado en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, con suelos compuestos por gravas arcillosas. Y finalmente el ejemplo 3 ha sido reubicado en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, con suelos que son arenas arcillosas y mezclas de arenas. En esta diapositiva vemos que el comportamiento del suelo como plano de fundación es en los tres casos bueno a regular. De acuerdo a sus condiciones de drenaje, se consideran suelos o superficies impermeables. En el caso del ejemplo 2, con condiciones de compresibilidad muy bajas, y en el caso de los ejemplos 1 y 3, con condiciones de compresibilidad bajas. En los tres casos, las condiciones de compactación son buenas. Espero que les haya sido útil y muchísimas gracias a todos por su atención.